Cambio climático y uso de energía. Guía de aprendizaje. Hemos venido viendo los gases que están presentes en la atmósfera desde el segundo tema, y en esta ocasión nos vamos a enfocar en las fuentes naturales de los gases de efecto invernadero. Es decir, debemos recordar que los gases de efecto invernadero no solo son emitidos por el hombre, la naturaleza también hace su papel en este ciclo. En esta ocasión hablaremos principalmente del dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el metano y el dióxido de azufre. Estos gases son afectados por los movimientos y transformaciones circulares en la naturaleza, lo que se conoce como ciclos de la materia, principalmente llamados ciclos biogeoquímicos. Como primer ejemplo tenemos al carbono, el cual sufre diferentes transformaciones y se encuentra formando diferentes compuestos de la materia viva, las calizas de los sedimentos marinos y el CO2 presente en el aire. Se habla de que los ciclos de estos compuestos antes mencionados está constituido por dos compartimentos. El primero de ellos es el pozo depósito o reservorio grande de movimiento lento y por lo general no biótico. Ejemplos de estos son los diferentes almacenamientos o reservorios de sedimentos en la litosfera, en los océanos o hidrosfera y en el aire o atmósfera. El pozo intercambio es el compartimento o reservorio pequeño y de mayor actividad, regularmente es biótico. El ejemplo más real es la biosfera. En este esquema podemos ver la parte del pozo depósito o reservorio grande de movimiento lento, en el que el carbono participa en forma de CO2, reaccionando con otros elementos y compuestos formando parte del ciclo de las rocas. Otro ejemplo lo tenemos en esta siguiente figura, en la que el carbono se encuentra disuelto en el agua marina en forma de dióxido de carbono, bicarbonatos y carbonatos, manteniendo un equilibrio. Encontramos también el carbono inorgánico, el cual es resultado del proceso de disolución en el agua marina del carbono, en la caliza de las conchas de foraminíferos y cocolitóforos. Estas reacciones son llevadas a cabo en el fondo marino, en donde se libera oxígeno que pasa a la atmósfera, así como también se libera dióxido de carbono que también pasa a la atmósfera. Un punto importante a recalcar es lo que sucede generalmente en el mar y en su conjunto, que resulta ser a la larga un absorbente de CO2 atmosférico y un emisor de oxígeno. Pero hay sus excepciones. Existen regiones de fuerte afloramiento de aguas llamado upwelling, en el que el mar se desgasifica y emite más CO2 del que absorbe. En esta imagen podemos ver cuáles son las partes del planeta que son sumideros y cuáles son las que son fuentes de dióxido de carbono. Otro ejemplo lo tenemos en la respiración de las plantas y en los organismos del suelo. Como podemos ver, todos estos ejemplos de emisión de CO2 son procesos naturales desde los océanos hasta la vegetación, y estas mismas emisiones se compensan con los mismos océanos y la misma vegetación, así que podemos concluir que las emisiones humanas alteran el equilibrio natural, aumentando el dióxido de carbono hasta niveles que no se han visto en los últimos 800.000 años. En este esquema se puede notar cómo existe un equilibrio de las emisiones de carbono, y aunque las emisiones antropogénicas aparentemente sean pocas, provocan un desequilibrio. Ya revisamos el comportamiento del carbono en la naturaleza. Ahora nos toca hablar del metano. No está por demás mencionar que forma parte de los gases de efecto invernadero. Cabe resaltar datos importantes de este gas como lo son que se considera el tercer gas en importancia después del dióxido de carbono y los compuestos clorofluorocarbonados, que también contribuye de un 15 a un 20% en el calentamiento global y que el 70% de las emisiones de metano proviene de actividades humanas. Algunos de los procesos en los cuales se produce metano son los siguientes. De manera natural se producen ambientes anóxicos durante el proceso de descomposición de la materia orgánica. A este proceso se le conoce como metanogénesis
y es llevado a cabo por bacterias metanogénicas. Estas bacterias se encuentran en animales e insectos en el tracto gastrointestinal, así como también podemos encontrar el metano en zonas de humedales, sedimentos dulceacuícolas y marinos, y también en marismas. Otra fuente importante de producción de metano son las vacas, las cuales lo emiten durante la digestión anaerobia de su alimento. Un dato importante sobre esta fuente de metano es que la cantidad de metano producido por el excremento o eructo de las vacas contamina 4 veces más que un auto. También existen otras fuentes de metano como lo son los rellenos sanitarios, los arrozales y las filtraciones de gas natural de los oleoductos. Algunos de estos ejemplos los tenemos en estas imágenes. Por último, tenemos una fuente con gran potencial de liberación. Esta fuente es el metano retenido en unas estructuras llamadas clatratos. Este tipo de fenómeno sucede cuando el metano que no es degradado en el fondo marino queda retenido a alta presión y a baja temperatura, en compuestos llamados hidratos de metano. Estos compuestos son estructuras en forma de cristales cuyo aspecto recuerda mucho al del hielo, en la que las moléculas de metano son capturadas en una especie de jaula formada por moléculas de agua. Estos clatratos se encuentran en los sedimentos marinos, en los lagos profundos y en el permafrost. Recordemos que el permafrost son los suelos cuya temperatura está por debajo de los 0 grados Celsius por 2 o más años. El metano capturado en los hidratos de metano y en el permafrost puede ser liberado por diferentes causas. Esta puede ser climática, en donde una subida de la temperatura del fondo oceánico puede liberarlo, y la otra sería mecánica, provocado por una brusca perturbación de las condiciones de presión. Bueno, pasando ahora al óxido nitroso, el cual tiene un ciclo complicado, es un gas que se produce en los procesos de desnitrificación. ¿Y qué es la desnitrificación? Es el proceso de reducción de nitrato, es decir, pasar de NO3 a nitrito, NO2, y a compuestos de nitrógeno gaseoso, en ausencia de oxígeno y con la obtención de energía libre como lo es el óxido nitroso y el nitrógeno como molécula. Existen dos tipos de ciclo del nitrógeno. El primero de ellos es el siguiente, el que estamos viendo en pantalla. En el ciclo natural, el nitrógeno se incorpora al suelo y pasa a formar parte de los organismos vivos antes de regresar a la atmósfera. Este proceso lo hace a través de diferentes etapas. Entre ellas se encuentra la fijación, la monificación y la nitrificación. Cabe aclarar que el nitrógeno gaseoso debe ser transformado en una forma químicamente utilizable antes de poder ser asimilado y usado por los organismos vivos. El otro ciclo es el circuito acuático, que tiene las mismas etapas que el ciclo de nitrógeno del suelo, solo que estas varían ligeramente. Estas son las dos formas en las que el óxido nitroso es liberado a la atmósfera por fuentes naturales. Después tenemos al vapor de agua, que solo constituye entre el 0 y el 4% del volumen total de la atmósfera, y sin embargo es uno de los factores más importantes en la determinación del tiempo y el clima. Además, contribuye entre un 70 y un 95% con el efecto invernadero. De hecho, es más importante que el CO2, pero en apariencia no se le ha puesto la atención debida, por distintas razones que se verán en los siguientes temas. El vapor de agua constituye parte del ciclo hidrológico en donde intervienen los procesos de condensación, evaporación, precipitación y transpiración. Cabe resaltar que el vapor de agua es el único gas en el que los humanos no tienen la influencia para modificar sus concentraciones, como se puede ver claramente en este esquema, donde las fuentes naturales de vapor de agua van desde las nubes hasta el océano y mediante la evaporación se transfiere a la atmósfera. Por último, tenemos al ozono. Hemos visto ya que el ozono tiene dos funciones. La primera de ellas es actuar como filtro de los rayos UV en la estratosfera, pero no debemos olvidar que es un gas de efecto invernadero, que absorbe efectivamente la radiación infrarroja. En este caso, la fuente de ozono son las reacciones fotoquímicas que se llevan a cabo en la atmósfera, participando la radiación solar, una molécula de oxígeno y un átomo de oxígeno. Cabe resaltar que las moléculas de ozono se crean y se destruyen continuamente. Esto hace vulnerable a esta molécula de ozono
de reaccionar con otros compuestos que se encuentran en la atmósfera, tales como los clorofluorocarbonos.